Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Bueno, arranco yo. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Pero cómo no, buenas tardes. Acá. Saludos. ¿Está bien ahí? Saludos. ¿Estamos ahí? ¿Cómo van? Ahí andamos, bien. ¿Qué dice? Bien. Dice, decimos Los programa drones, 68. los que están en la pecera, todo. Que no nos extrañaron, dije la semana pasada que no estuvimos ni Alberto ni yo. Sí, estábamos llorando por los pasillos, pero no podíamos. En cámara no podíamos El llorar. espectáculo debe continuar. En cámara no podíamos Claro. llorar. El Había espectáculo que- debe continuar. El show debe seguir. El Truman Show. el Truman Show, Show. peliculón. Sí, Así sí. que acá estamos. Saludos a todos, a los que se fueron de vacaciones. ¿El Salamín? ¿Trajo Salamín de vacaciones? No, pensé que te ibas a hablar. No, dice que sí, pero no, El Salamín se fue a acá, Tandil, sí. se fue a Tandil y lo trajo. Saludamos a Guillermo del otro lado de en la pecera. Muy bien. Alberto. Saludos. Bueno, y tenemos acá el programa 68, que son los sobrinos. Sí, está difícil ¿Cuántos asociarlo sobrinos con algo. Los sobrinos. ¿Cuántos sobrinos tenés? Sobrino. ¿Yo cuántos tengo? Sí. Pero bueno. Dos directos y otros que el mundo me ha dado. ¿Qué parece con ese número? Tenemos visita. ¿Qué es eso? ¿Un plato volador? Llegó un plato volador. Bueno, sobrinos, no sé, irá apareciendo Joan Sobrino, vamos a poner eso. Vamos que a hablar de Joan Sobrino. partió. Hay un ruido acá, ¿no? ¿O se Sí, una escucha? máquina. Aparece un ruido acá máquina. terrible. ¿Eh? Están trabajando abajo. Ah, bueno, nosotros seguimos. John No hay Sobrino problema. partió no hace muchos meses. Fue un gran teólogo. Sí, que lo entrevistamos también allá en el 2012, Ujú. cuando se hizo los 50 años del Concilio Vaticano II. ¿Quién? Ajá. ¿Quién? Un John teólogo. Sobrino. Un teólogo se llamó John Sobrino. Muy copado. Jesuita, ¿no? Sí, después te podamos poner algún día videito de lo que dijo. Sí, vamos a trabajarlo. Así que ya le encontramos. Ya le encontramos la... Lo transformamos en apellido, el 68, John Sobrino, Sí. y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Claro. Porque venimos en el programa que donde a ver si tenemos ahí la carátula, que es bien. Me gusta mucho, me gustan los colores, me gusta el símbolo, me gusta el título, Está fuerte. porque está vinculada a una película que hoy es boom en el mundo, o sea, se acaba de estrenar hace unos días, que es la de Oppenheimer, el padre técnico de la bomba atómica, ¿no? Y la carátula dice: la bomba atómica creó el FMI. Claro, entonces vamos a completar lo que no dice el guión de esa película, Ajá. que es muy interesante y que tiene que ver con lo que venimos trabajando, de la idea de los temas monetarios y la relación entre que lo militar impone lo monetario, ¿no? Ajá. Esta película ayuda tremendamente, es Vale. excelente, digamos, como cine. Son 3 horas, donde 3 horas de película, 3 horas. no perdés la concentración, y es diálogo, no es que hace gran impacto de imágenes, así que todo es interesante verla, y especialmente a partir de lo que vamos a charlar hoy, donde aparece la Argentina por varios lados, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero también aparece, es útil como alfabetización monetaria y financiera, que es lo que queremos hacer en cada programa, ¿no? Sí. O sea, hay que verla. Hacer de cada programa un Por lo menos tomo de estudio. una partecita que sirva para ir formándonos. Y por eso esta carátula, que volvamos a ponerla ahí, donde nosotros, viste que hay un mito, el manejo de la opinión pública está muy vinculado siempre a la cuestión también de las políticas monetarias y militares, ¿no? De hecho, la opinión pública nace para convencer a los Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, que tenía que entrar a la Primera Guerra. Hasta ese momento no existía el diseño de la opinión pública y de la publicidad. Eso está demostrado. O sea, la opinión pública es un instrumento de guerra. De hecho, también lo dice después Hannah Arendt en este libro que vamos a ver.
Pero acá, en este tema de la bomba atómica, hay una conciencia general hoy. A todo el mundo le preguntás, ¿para qué tiraron la bomba atómica? Y porque es para terminar la guerra. Claro. ¿No? Para que hubiera menos muertos. Yo creo que para que hubiera menos muertos. la imagen es esa. Se tiró la bomba, Estados Unidos tiró la bomba atómica y se había terminado. Y son los grandes ganadores de la guerra. La realidad que estuvimos investigando a raíz de la película, y es lo que nos va a ayudar. Me voy a descamisar, me voy a poner como descamisado porque llegué con frío, pero acá hace calor. Es la siguiente, que uno ha descubierto reconstruyendo a partir de la película, porque la película insinúa algunas cosas, pero no se mete con la cuestión monetaria y financiera mundial. La guerra ya estaba terminada cuando se tiró la bomba atómica. ¿Cuándo es la secuencia con lo cual el eje era Alemania, Italia y Japón, sí, van perdiendo? 2 años antes ya habían perdido de que se tira la bomba atómica. Entonces la pregunta es ¿para qué se tiró? ¿No? Vamos a reconstruir la secuencia de cómo pierde. En la primera batalla que pierde el eje es a mano de los soviéticos en Stalingrado. Sí. Es una batalla histórica, es la batalla donde murió más gente en la historia de la humanidad. 2 millones de personas. Qué barbaridad. Entre soviéticos y alemanes, la mayor parte soviéticos, que hace que la estrategia de Hitler de invadir Rusia pierda. A partir de ahí empieza a retroceder, pero esa batalla se produce el 2 de febrero de 1943. La bomba explotó en septiembre, el 5 de septiembre de 1945. O sea, 2 años y medio antes ya empieza a retroceder. Después de esa derrota en el frente con los soviéticos, empieza la ofensiva, los soviéticos empiezan a avanzar, también avanzan los aliados con 2 triunfos fundamentales. El primero es que cae Mussolini, o sea, recuperan Italia. Claro. Cae Mussolini en el año, acá a ver dónde lo tengo, por acá, en julio del 43. Fíjense, febrero, o sea, a los 3 meses de la batalla de Stalingrado, cae Mussolini y los aliados recuperan Italia. En julio del 44, o sea, un año después, el famoso desembarco en Normandía, donde desde Inglaterra los aliados recuperan Francia. Ajá. Estamos hablando, fíjense, o sea, ya estamos 1 año y medio antes de la bomba atómica. Ya no tenía ni Italia, o sea, Alemania ya estaba cercada. No tenía Italia, no tenía Francia, no tenía el territorio soviético. Así que esas fueron todas derrotas. Y de hecho, al momento de que tiran la bomba, ya Alemania se había rendido, ¿no? Formalmente, porque ya había avanzado, ya había entrado el ejército soviético en Berlín. O sea, Alemania ya estaba. Pero quedaba solamente que se rindiera Japón, que se daba otra guerra, que era la guerra del Pacífico, donde lo venían destruyendo. Ya había perdido, está claro en los documentos, para algunos datos, para que se den cuenta. O sea, en 1943 ya Estados Unidos fabricaba 100.000 aviones por año de guerra. 100.000. ¿Sí? ¿Se imaginan? Y tenía 100 portaaviones, tiraba 20 portaaviones por año al agua. Porque en ese momento no existían los misiles, entonces los aviones, los portaaviones eran estratégicos. Y cuando tiran la bomba, Japón, que empezó la guerra con 20 portaaviones, le quedaban 3. Toda la red ferroviaria destruida, hambre generalizado en todo Japón,
estamos hablando de toda la situación previa, ¿no? Permanentemente mensajes del emperador japonés de que se rendía, pero lo único quería era los japoneses por orgullo mantener la figura del emperador. En febrero del 45, o sea, 8 meses, febrero a septiembre, 6, 7 meses antes de... El primer ministro japonés dice públicamente que la derrota, el primer ministro japonés dice que la derrota japonesa es inevitable. Los constructores históricos, digamos, posteriores, los historiadores, compilan montones de datos en ese sentido. De hecho, en la película, este actor Murphy, ¿no?, que se hace de Oppenheimer, dice en un momento, porque uno de los ejes de la película es que el tipo, después de haber hecho la bomba, se arrepintió. Sí. ¿No? Sí, de lo que dice. De lo que había hecho, bueno, tuvo una culpa, bueno, tuvo un proceso muy interesante donde el tipo tiene una relación con la izquierda de Estados Unidos que está reflejada en la película, por eso le hacen un juicio después y le sacan, digamos, las condecoraciones por haber hecho la bomba, que se las vuelve a reintegrar Kennedy. Bien interesante, durante 10 años, por eso hay que verla la película. Pero bueno, él dice, no entiendo por qué le tiramos la bomba a un país que ya estaba vencido. Lo dice en la película. Buena pregunta. Reconoce que abiertamente, o sea, te da una pauta la película ahí, sin desarrollar esto que estamos viendo nosotros, porque ¿qué era lo que se estaba jugando en paralelo? De hecho, Hannah Arendt, y la vamos a reivindicar porque la vamos a convertir en una de nuestras banderas de lucha a futuro. Y ya lo habríamos también el año pasado traído, ¿no?, en otros programas, sí, porque se enfrentó a alguien, ¿no?, en un juicio también bastante renombrado. Sí, en el libro que vos lo tenés, ¿no? Ahí la crisis, creo que tenés la tapa, la crisis de la República, que es el libro que silencia la que pretende actualizar el pensamiento de Hannah Arendt, que es la señora Carrió. Después vamos a hablar de ese vínculo. Más que actualizar el pensamiento, tergiversar a Hannah Arendt. Claro. Bueno, ahí Hannah Arendt en ese libro dice que las bombas, ahí está, lo vemos, la crisis de la República, que es lo que estamos viviendo, es lo que se está viviendo en Israel, lo que se está viviendo en Jujuy, lo que se va a vivir cada vez más en la Argentina. En el mundo. En el mundo. Así que este libro de Hannah Arendt es muy, muy importante para tenerlo como... Ahí la tenemos, Hannah Arendt. Ella ahí escribe y define que que fue un funesto crimen de guerra el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki sobre la población civil. Así que bueno, tenemos ahí claramente un interrogante, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? O sea, ¿por qué le arrojó una bomba con una tecnología que no se conocía hasta ese momento Estados Unidos? Y cuando uno se pone a reconstruir, que lo hacemos para adelante, ¿no? O sea, en esto de entender qué era lo que estaba en discusión en ese momento. Era el pase de mando del imperio inglés al imperio de Estados Unidos, ¿sí? Y cierta política que después se dio de pactar con la Unión Soviética, que no se expandía incluso en el Pacífico. Y esa discusión, fíjese, tuvo dos fases. Hubo dos protagonistas centrales de esa discusión: Churchill y Keynes, el famoso economista Keynes, que había generado la política de la intervención del Estado en la crisis del 30 en el mundo como teoría económica, pero fue el representante de Churchill para negociar con Estados Unidos cómo iba a ser el nuevo sistema financiero mundial después de la guerra. ¿Saben cuándo empiezan fíjese hasta qué punto ya estaba todo terminado, cuándo empieza esa negociación de cómo iba a ser? No. En 1943. O sea, 2 años antes de que tiran la bomba atómica, claro, empieza la discusión entre los aliados, después de Stalingrado,
Ya sabían, ya está. No tenía. Ya está, listo, ya ganamos. Ya ganamos, listo. Bueno, ¿Cómo bueno, repartimos? ¿Cómo repartimos ahora? exacto. Entonces ¿Y cuánto dejamos muerto? No importa. No importa. No Bueno, importa, total. Parte del reparto. ¿Y en Claro. qué condiciones? Y las dos pactas fueron el sistema monetario y el tema de la descolonización. Porque hasta ese momento, siempre las guerras entre los imperios fue decir, bueno, ¿cómo quedan posicionadas las colonias? ¿De quién quedan? ¿Bajo qué órbita? Bueno, entonces Estados Unidos, es muy interesante, ahora lo vamos a leer, venía de supuestamente liberarse, venía ¿no? sus pasado. No, venía planteando de guerra, ¿no? que había que descolonizar. Sí. Y Churchill le dice, yo no soy el primer ministro que va a terminar con el Imperio Británico. Y ahí se da una pelea diplomática al estilo inglés, pero pelea fuerte, donde hay una frase muy interesante, porque por ejemplo Estados Unidos quería que la India deje de pertenecer al Imperio Británico y Churchill no. Después vino Gandhi, ¿no? Bueno, en distintos la Indochina, de lo que fue después la guerra de Vietnam. Y para que dimensionemos cómo se dio durante 2 años antes de la bomba atómica, ¿estamos? Sí. Era esta pelea. Churchill se apoya en esa situación en la Unión Soviética, se apoya en Stalin, de hecho viaja varias veces, una fundamental en octubre del 44 a Moscú, a pactar con Stalin el diseño del reparto de Europa y del mundo sin la intervención de Estados Unidos para defenderse. Y hay una frase que es impresionante, está en el libro de Oliver Stone, en la página 195, donde Churchill dice: Churchill censura la hipocresía de los norteamericanos. Viene de lejos. Censura la hipocresía de los norteamericanos. Y dice Churchill: no es contar con una armada el doble de fuerte que la de cualquier otro país, una política imperial. ¿No es tener todo el oro del mundo enterrado en una cueva política imperial? Si eso no es política imperial, ¿qué es? ¿Qué lo es? Vuelvo a reiterar, Churchill acusando a Estados Unidos de que vía la... Fíjate lo que decimos nosotros. Claro. Armada, te dice. La armada son los barcos, los portaaviones. O sea, cuando decimos que hay una relación directa entre lo militar y la moneda, te lo está diciendo Churchill, no lo decimos nosotros. Y porque sabe. No nos digan que somos militaristas. Porque sabe ver lo mismo que hicieron ellos. O sea, ya sabe cómo viene la mano. Pero quiere decir que acá tenés la prueba de que hay una relación directa entre poder militar y moneda. Y te lo dice Churchill. Reitero, no es contar con una armada el doble de fuerte. Armada es naval, no es armada, sepan, la fuerza naval. En ese momento era hegemónica porque no existían los satélites, no había misiles, tierra-tierra, ni aire-aire, nada, eran los portaaviones y los aviones que bombardeaban. De hecho, las primeras experiencias de guerra con napalm lo habían destruido a Japón ante la bomba atómica. Durante todo el año lo habían estado bombardeando desde los portaaviones, con estos 100.000 aviones que tenían. Palo. Más o menos 300.000 muertos a base de napalm con bombardeo de aviones de bombas clásicas. O sea, no quedaba un tren andando en todo Japón. En el medio de eso estaba nuestro padre Arrupe, otra dimensión interesante que después vamos a ir a hablar, ¿no? Pero les insisto, piensen en esto, porque hoy es igual. No es contar con una armada el doble de fuerte que la de cualquier otro país, política imperial, entre comillas, palabras de Churchill. No es tener todo el oro del mundo enterrado en una cueva política imperial. Si eso no es política imperial, ¿qué lo es? Y ahí veamos la carátula, porque ahí está la respuesta.
O sea, Churchill ya estaba disputando, esto déjamelo, porque cuando nosotros ponemos ese título, que la bomba atómica creó el Fondo Monetario Internacional, es esto. Se tiró la bomba atómica para definir de que todo el mundo firmaba que la moneda, el nuevo orden financiero internacional circulaba en torno al dólar y una relación ficticia con el oro. Dejaba de circular en torno a la libra esterlina y no se llevaba adelante el proyecto de Keynes, que era un proyecto de una moneda común muy parecido al planteo del Che. Muy parecido el planteo de Keynes al del Che, en torno a que esa moneda de circulación mundial no tenía que tener relación con el oro. Estamos hablando de Keynes en 1945. Sí. ¿No? ¿Y con quién tenía que tener relación? ¿Tenés idea? El planteo era de que con la producción que iba a haber en cada país, producción física, una moneda internacional que equilibre los intercambios entre los países. Que equilibre. De hecho, hoy esa moneda existe, pero no en la forma en que lo planteó, que es el DEC. El Fondo Monetario Internacional tiene hoy el DEC, que de hecho hicieron una emisión muy grande de DECs en la pandemia para emitir moneda y dársela a todo el mundo, y era el modelo de Keynes. Pero en ese momento Estados Unidos dijo: no, señores, la única moneda que va a circular en el mundo para el comercio, para los servicios, es el dólar atado al oro. Porque yo soy el que tengo la mayor cantidad de oro en el mundo, porque claro, Estados Unidos era acreedor de todo el mundo, porque no sufrió la guerra en su territorio, como Europa o como Japón. Entonces había endeudado, o sea, Inglaterra estaba recontra endeudado, Alemania ni hablar, o sea, toda Europa, el lugar donde se produjo. Ya habían empezado a fabricar los dólares para cubrir los gastos de los demás. El único país que tenía reservas en oro masivas, el 50% de las reservas de oro mundial las tenía Estados Unidos. Y el 50% de la producción mundial también. ¿Sí? Ahí están los gráficos ahí está la evolución de los gráficos de reserva de oro, lo tienen Estados Unidos, el resto del mundo, ahí lo ven claramente. Entonces, desde ahí impuso el Fondo Monetario, pero para poder terminar con la discusión de ese orden de posguerra, tiró la bomba atómica. Tiró la bomba atómica sobre un pueblo vencido y sobre la población para decir: bueno, yo tengo una tecnología que, aparte de haber ganado, tengo la tecnología que va a dominar el futuro. Y de lo que son capaces de hacer. Esto es interesante porque ahora estamos volviendo, como lo dijimos en otro programa, se está volviendo a discutir si el oro en los BRICS. Sí. Fíjese que después eso, ya sabemos, duró 30 años, desapareció el oro y empezó esta situación actual, donde todos los países emiten cualquier moneda y el oro ya no tiene ninguna racionalidad. Pero otra cosa también, no de lo que vos, como lo fuiste así presentando el tema, digo, lo mismo que ahora cuando decimos planifican la miseria, planifican, o sea, ya en el 43 ya sabían cómo tenían que repensar y redistribuirse el mundo. No, ahora bueno, cuando decimos el Club de Bilderberg hace lo mismo, se juntan, ahí definen cómo van a repartirse las cosas. También, o sea, lo digo porque es para que veamos que si ellos, los otros, aquellos, los que sean, planifican así, ¿cuándo vamos a planificar los que estamos de este lado del pueblo? Bueno, yo creo que esa pregunta que vos hacés abre el optimismo de por dónde se vienen los próximos años, ¿no? Habiendo tomado noción de esto de, fíjense, de la relación entre lo militar y lo monetario, hay que darse cuenta que hoy no hay forma, por primera vez en miles de años de que los imperios sojuzgaron a los pueblos, por primera vez el poder militar hoy no lo pueden usar. Claro. Para imponer un orden monetario nuevo. Así como la Primera Guerra impuso un orden, la Segunda otro, la bomba atómica como vimos otro, hoy
es tal el equilibrio mundial y la correlación de fuerzas mundial pareja en el mundo, entre fuerzas nucleares y no nucleares, que no pueden, por primera vez en la historia universal, usar las armas para imponer un nuevo orden. Y el problema es que no saben diseñar un nuevo orden de otra manera que no sea por las armas. Sí. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver esta crisis que se está dando en el mundo de todo tipo, en todos los países, es que por primera vez el grado de ignorancia y de incapacidad de las élites, como están desarmados porque tienen armas pero no las pueden usar, como dijo, por ejemplo, ahí lo tenemos al padre Miguel de Escoto, cuando era presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, como canciller sandinista, logró un diseño espectacular. Ahí lo tenemos al padre Miguel de Escoto, un hombre central para el futuro del mundo. Lo que este hombre hizo como modelo aprobado por unanimidad, no sé si por unanimidad, pero por toda la mayoría de los países, por el Consejo de Seguridad, no sé si lo aprobaron, va a haber que ver, para modificar las Naciones Unidas en el año 2008, cuando se produjo la primera crisis financiera de este siglo. Sí. Él logra, era nicaragüense, ¿no? Con el apoyo, fíjense, él era un hombre que se había formado en Estados Unidos, hombre de máxima confianza de la revolución sandinista, aparte murió siendo sandinista, y ahí está inaugurando la sesión en que arma una comisión para aceptar el cargo de presidir la Asamblea. Se fue a hablar primero con Stiglitz a Estados Unidos, fíjense, un sandinista hablando con Stiglitz, después con Leonardo Boff, después con Amartya Sen, o sea, con un montón de economistas con los cuales formó lo que fue la comisión Stiglitz, que significaba una modificación total del funcionamiento del Fondo Monetario y de la Asamblea de las Naciones Unidas, año 2008. Ajá. ¿No? Sí. Todo eso, a raíz de esta crisis que hay en el mundo, como no la pueden resolver por la vía militar, como hicieron con la bomba atómica, porque hacen esto, Ucrania es una batalla, no es una guerra, está focalizado a un lugar, ya está clarito que él dice cuando asume en las Naciones Unidas, de Escoto, poneme algún de Escoto por ahí, hay uno que está muy divertido, que está jugando al fútbol, ¿no? Porque jugaba en toda la cancha, era cura, como cura lo suspendió Juan Pablo II, el cura del Opus Dei, y Francisco lo rehabilitó, o sea que murió dando misa. Por ahí vamos a tener alguna foto, ahí está, ¿ves? El de blanco es de Escoto jugando al fútbol y trabando la pelota, le gana el único juicio que le ganaron a Estados Unidos en el mundo, por el cual le deben a Estados Unidos, a Nicaragua, $200.000 millones. A ver, ¿saben? Miren, por acá lo voy a encontrar. El tema del puerto. El tema del puerto. El tema de los puertos, claro. Sí. ¿Saben quién denuncia lo que después prueba y gana en el Tribunal Internacional de Justicia de Escoto como canciller? La primera que lo denuncia es Hannah Arendt. Hannah Arendt, en este libro, dice claramente: nuestra política en América Latina, si entre todos los medios necesarios para lograr fines imperialistas, hasta hablando como estadounidense que era, ¿no? Figuran las pequeñas guerras no declaradas. Guerras no declaradas. ¿Le suena? Es lo que le ganó, es la mano que se dan Hannah Arendt con el canciller sandinista padre Miguel de Escoto, rehabilitado por el Papa Francisco. Dice: figuran las pequeñas guerras no declaradas en las operaciones de agresión en tierras extranjeras. La que lo denuncia es Hannah Arendt, en el año 70, en 1970. Mucho tiempo después, casi 2 décadas después, ya había muerto Hannah Arendt, el padre logra demostrar eso, ¿no? En la Corte Internacional, porque era abogado también, era cura, abogado, jugador de fútbol, jugaba en toda la cancha. En todas las canchas jugaba, por lo visto. No en toda la cancha. El asunto es que lo que él dejó ahí, eso que se aprobó, que vamos a reflotar en los próximos programas, es la salida
de esta situación donde los imperios no pueden ya usar lo militar para imponer un nuevo orden monetario. Claro. Por eso es importante, volvamos a la tapa, ¿sí? Sí. La bomba atómica creó el Fondo Monetario, y lo creó de una manera violenta, sí, ¿no? Enfrentándose incluso a sus propios aliados, como fue, de hecho, a la primera reunión de la creación del Fondo Monetario fue la Unión Soviética. Cuando vio lo que quería hacer Estados Unidos, se retiró. Después los ingleses no se retiraron, hicieron un diseño que es muy interesante, que aparece en la película también, y que el primero que lo denunció acá en la Argentina, ¿saben quién fue? Que también habría que agregarlo al guión de la película esta de Nolan. Es Scalabrino Ortiz. ¿Lo conocen? El señor que tiene la calle en lugar de Canning. Raúl Scalabrino Ortiz. Sí. Bueno, que es el gran intelectual borrado de la formación de los cuadros en 40 años de democracia. Tremendo. Bueno, él escribía en la revista ¿Qué? La revista ¿Qué? Era la revista de los desarrollistas, en la década del 60. Y ahí él escribe una nota que es espectacular, y yo la tengo, cuando la encuentre la traigo, que dice: los servicios de inteligencia ingleses están en todos lados, nunca se los ve, hasta que estalla una crisis. Y ahí siempre, cuando estalla una crisis, juegan con el más débil. Raúl Scalabrino Ortiz. Mira. En la película, sin mencionar, aparece, porque ¿qué hizo Churchill para equilibrar ese poder que aparecía hegemónico en lo militar y económico y sobre las colonias de Estados Unidos después de la Segunda Guerra? Había un comité científico que desarrolló la bomba, que aparece en la película, cual Oppenheimer era el jefe. ¿Y no estaba Einstein también ahí? No, Einstein no estaba. Ahora te voy a contar cómo estaba. No, Einstein es fundamental el diálogo entre los dos, pero no estaba en el desarrollo de la bomba, no estuvo. No participó. Y entonces ¿dónde estaba? Me cortaste. Uy, sí, pero tengo esa habilidad. Yo ¿cómo es? Estaba con Oppenheimer, que estaba desarrollando. No, estaba en el comité científico. Churchill designa a un miembro del Partido Comunista Inglés para integrar el comité científico. Y en la película... ¿Y por qué sería eso? Pero por lo que dice Scalabrino Ortiz. Scalabrino Ortiz también lo dice esto, en ese artículo. Para que los soviéticos también tengan rápidamente la bomba después de la guerra. O sea, Churchill no quería una sola... en este juego, uno solo como en el poder militar, claro, de una energía tremenda como era la energía atómica. Ese que va a cortar el bacalao ese. Entonces, para manejar el equilibrio, después ellos también se convierten en... Inglaterra también tiene, pero en ese momento donde había uno solo que podía empezar a tirar bombas a diestra y siniestra, como le qué gustaba. sé yo, le pasa la tecnología a Churchill a través de ese miembro que aparece en la película. No dicen que Churchill lo puso, pero para algo se había reunido con Stalin también. Bien, pero todo eso está en el libro, en la película no aparece. Estoy haciendo un complemento de lo que aparece faltaba parcialmente. Porque después, de hecho, a Oppenheimer lo acusan de haber protegido a ese miembro, ese técnico que formaba parte, que está demostrado que era del Partido Comunista Inglés. Incluso en la película se desarrolla un juicio que es muy interesante verlo, un juicio no formal, un juicio interno, secreto del complejo de seguridad, hay que verlo, donde hasta la sientan a la mujer de Oppenheimer, que había sido del Partido Comunista de Estados Unidos, ¿no? Entonces se da todo eso, empieza ya a crearse todo el tema ahí de la Guerra Fría, pero lo interesante es eso, que aparece un técnico que era de la empresa Shell. Shell es de los ingleses y los holandeses, que forma parte, un químico que forma parte del equipo de Oppenheimer, y que le dice en un momento
mirá, nos han contactado pipiripipi para que pasemos los datos. Y Oppenheimer se da vuelta y dice, pero eso es traición. Y queda ahí. Y por no haberlo delatado, por no haberlo denunciado a ese técnico de él, después le hacen el juicio a Oppenheimer, en el marco del macartismo y todo lo que pasa después, como diciendo, vos sabías que era un tipo... Está bien, vos no le diste datos. Pero vos sabías pero que el tipo estaba adentro. No lo denunciaste. No lo denunciaste y por eso le hacen el juicio que está expuesto en la película, ¿no? Ahora, lo interesante es que Scalabrino Ortiz fue el tipo que lo denuncia en la Argentina y nunca nadie más habló de ese tema. Pero fíjate en esto, de cómo los ingleses jugaron para ese equilibrio militar monetario. Sí. Yo estoy pensando hace un rato, ¿sí? Algo que vos decís, que en algún momento fue una noticia, no sé si cuán verdad es, que hoy por hoy, ya hace bastante, ¿sí? Sabiendo un poco de física, como que cualquiera podría tener una mini bomba atómica en la casa. Hoy, sí. Que como que, digo, por lo que te estás planteando el tema de que el poderío militar no sirve para nada. Sí, pero lo único que serviría sería para destruirnos. Bueno, por eso, o sea... Tenemos una pequeña bomba igual, si me permiten agregar, los alimentos contaminados, el agua contaminada, los suelos contaminados son una pequeña bomba cotidiana. Pero desde ahí no se ordena el poder monetario. No, es una de las ramas que utilizan. Sí. No, lo que voy a decir es que se habla mucho de que con la nanotecnología pueden desarrollarse, cualquiera puede tener un poder atómico. Sí. De hecho, Descoto denuncia, cuando asume, que la irracionalidad de que hoy en el mundo hay la cantidad de bombas atómicas que hay son el equivalente a 200.000 bombas de Hiroshima. Sí. Eso significa que hoy en la humanidad tiene la capacidad de autodestruirse 5 veces. Porque si hay 200.000 bombas que mataron 200.000 tipos, tenés una capacidad de destrucción de 40.000 millones de personas. Y somos 5 veces. Claro, son 5 veces. 5. Y encima en un día. Porque esas bombas... El avioncito fue un avioncito, ahí llegó y lo tiró. No, acá no. Hoy están en los submarinos, en los misiles, o sea, el poder de ataque y universal es total y simultáneo. En un día no quedamos ninguno. Ni planeta. En el planeta. No, el planeta sí, va a seguir dando vuelta. Pero la especie, la vida desaparece en un día. Eso denuncia el padre Miguel Descoto, de la irracionalidad en la que estamos. ¿no? Sí. Más eso que vos mencionabas, que no lo conozco, pero que bueno. Hace mucho tiempo lo escuché. Como una noticia de que había por ahí un estudiante de Estados Unidos que había tenido acceso a información y que decía que tenía en la casa, había logrado esto. Pero te digo que estoy hablando de 10, 12 años atrás, pero bueno, que me acabo de acordar, ¿sí? Entonces, pero todo este tema del poder militar y lo monetario lleva, y este poder de destrucción, a que dentro de la racionalidad hay una racionalidad. Dentro de la irracionalidad de tener la capacidad de destruirnos 5 veces, está un nivel de racionalidad, o si querés de optimismo espiritual, que ahora vamos a ver por dónde lo seguimos animando, de que nadie toca el botón, porque no se resuelve nada. Claro. O sea, ¿qué se resuelve? ¿Sí? Vos tenés un problema estructural hoy, y acá vamos a poner que no lo pueden resolver. Vamos a ponerlo ahí a Berkovich. Como venimos diciendo siempre, el problema mundial, y que después vamos a ver en el otro programa cómo es la causa de lo que está atrás de Jujuy, la causa de lo que está atrás de Israel, la causa de lo que fue las elecciones en España, la causa de lo que va a pasar en Argentina, la causa de todas las crisis, lo que está pasando en Francia, esto de que vaya, a ver,
¿Cómo vas a mandar a un viejo de 100 años, un hijo de puta, por un genocida como Kissinger, a negociar de raje con China? A ver. O sea, eso te da una muestra de que hay un estado de descomposición bastante grande. Yo te diría de impotencia. O sea, no sabemos qué hacer. Entonces busquemos un viejo a ver si arregla este despelote de alguna manera. No sé ni si arregló ni arregló, no va a arreglar nada, porque lo que no va a poder arreglar es esto que plantea Berkovich ahí. A ver si lo tenemos. Hay un historiador económico que se llama Adam Tooze, que yo recomiendo muchísimo seguir, que además tiene una óptica muy particular, muy singular, que compartió en su newsletter bisemanal un par de gráficos que quiero mostrarles. ¿Cuántos países después de la pandemia entraron en programas de austeridad, en programas de ajuste? Esta no, perdón, Rodo, te había dicho que era esta, es la otra. Esta es la de la población. Mostrame primero la de los países. Esta. Es impresionante. Pero aquel numerito bajo que se ve es el de 2020, el año de la pandemia. Ese año fue el año en el que todos los gobiernos decidieron gastar lo que tenían y lo que no. Los que no tenían emitieron o se endeudaron. Pero ese año no hubo austeridad. Curioso, no tuvimos la pandemia del ajuste, pero teníamos un bicho real que mataba gente. Fíjate antes de eso lo que pasaba. Todos estos años, lo amarillo son países en desarrollo y lo verde son países desarrollados. Siempre son más los países como el nuestro que se ven obligados a recortar, a llevar adelante programas de ajuste. Hay algunos años en los que más, otros que menos. Después de la crisis de 2008-2009, hubo ajuste en un montón de países, como los nuestros, pero también como los ricos. Después eso aflojó un poquito. Hacia 2016 hubo otra oleada, ahí cuando acá en Argentina llegó el ajuste macrista. Se incrementó en 2017, pero después bajaba paulatinamente hasta ese piso de 2020. Lo que pasó después es lo impresionante. Hoy en el mundo volvió a estar de moda el ajuste, volvió a estar de moda la austeridad. Los países ricos, para intentar combatir una inflación que no entendieron, porque venía de la pospandemia, de un desbarajuste entre la oferta y la demanda, aplicaron lo único que saben hacer los economistas ortodoxos, que es esto. Y por eso el incremento. Ahora, fíjate, en 2023 estamos en el año en el que más programas de ajuste hay vigentes en el mundo. Casi 150 de 200 y pico de países que hay. O sea, una pandemia de ajuste. Espera Adam Tooze, el historiador del que les hablo, que eso baje en los próximos años. Ahora, ¿por qué la dureza del Fondo Monetario? Obviamente porque le es más simpática la oposición que el gobierno. Porque por eso le dio la guita que le dio a Macri. Ya está bien. Bueno, a ver, ese dato es tremendo, porque lo que no dice Berkovich ahí es que esos 150 países que están en ajuste no están en ajuste por instrucción del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí, no? Solamente están los países endeudados como nosotros. Hay 10 países a los cuales tienen alta deuda con el Fondo Monetario, que ahí tenemos la escala, pero el resto de los 160, de los 140, el ajuste no se lo produce el Fondo Monetario. ¿Por qué están en ajuste? ¿Por qué esa epidemia de ajuste? Ahí están, ¿ves? Esa es la deuda que tiene cada país. Por colonizados estamos con el ajuste. 46.000 millones, Argentina, Egipto, Ucrania, Ecuador, Pakistán. Esos son los países a los cuales el Fondo Monetario, como nosotros para variar, estamos la mitad de la deuda que debe el fondo, se lo debe a la Argentina gracias al macrismo y al frente de todo que ratificó el macrismo, la deuda. Pero se dan cuenta que son pocos, son 5. El resto, ¿por qué está en ajuste? Por la deflación. O sea, lo que venimos diciendo nosotros, que la revolución tecnológica deflacionaria en el mundo es el motor de la mutación, que no pueden parar, no lo pueden parar los chinos, no la pueden parar la ruta de la seda, no la puede parar el Fondo Monetario Internacional, no la va a poder parar el BRICS. Es la causa por la cual hay ajuste en todos los estados del mundo. Porque al haber deflación caen los ingresos de los estados.
¿Sí? Y al caer los ingresos del Estado, como no saben, eso es correcto lo que dice Berkovich, como no saben hacer otra cosa, porque siguen jugando, ahora vamos a ver, con reglas de juego creadas hace 500 años. Hace 500 años el capitalismo inventó la partida doble. Sí. Y después con Bretton Woods la transformó en las cuentas nacionales. Hace 500 años. No queda nada en pie de lo que era el mundo hace 500 años. Sí, igual yo tomaría lo que decía Remigio del campeonato de eufemismos. Para mí ajuste es un eufemismo. Llamar ajuste a las políticas económicas que hacen para enriquecerse solo algunos es eso, no es ajuste. Sí, pero no lo hacen para enriquecerse solo algunos, porque eso se enriquecen siempre, con ajuste o sin ajuste. Lo hacen porque no tienen forma de controlar el problema de la deflación. Si derivamos a la deflación, también, claro. Ese es el tema más crítico. Y voy a dar un dato acá porque hay en el manejo de la opinión pública, así como te manejaron la opinión pública para decir te fabrico con la bomba atómica, pongamos la carátula, el Fondo Monetario, para que se termine la guerra, y en realidad te estaban generando un nuevo sistema imperial. No es que estaban terminando la guerra, porque la guerra ya estaba terminado. Así como está esa mentira, la mentira de hoy es que hay inflación en el mundo, cuando en realidad lo que hay son las dos cosas, y lo vamos a ver acá clarito. Escuchen este número, que lo vamos a decir por primera vez. Y tiene que ver con todas las crisis, tiene que ver, o sea, después lo vamos a ver. ¿Por qué Israel está en la situación que está? Porque se acabó la inflación tecnológica, de los productos tecnológicos. Se acabó, están en deflación. Israel sobrevivió todos estos años en un ángel y demás, porque los productos tecnológicos eran cada vez más caros. Hoy son cada vez más baratos. Y esa es la crisis financiera que está atrás de esta discusión o esta lucha civil que hay en Israel. Lo mismo le pasó a Chile. Esta situación de que sigue vigente, que se va a hacer una reforma constitucional, no sé si qué sé yo, es porque el precio del cobre está deflacionado absolutamente. Lo único que está inflacionado es el sistema financiero en el mundo. ¿Sí? Fíjense en estos datos. El barril de petróleo, en el año 70 estaba $13. $13 el barril de petróleo. Vamos a poner acá porque dicen que sale. Ajá. $13. Hoy está 60, 70. ¿Sí? O sea que se multiplicó por 4. Sí. El cobre lo mismo, estaba a $2.000, hoy está a 8.000. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto subió el índice de Wall Street, o sea, el sistema de valorización financiera, que es lo único inflacionario? Sí. 33.000%. O sea que el barril del petróleo, si hubiese seguido los índices de aumento del sistema financiero mundial, tendría que estar en $4.400 el barril, no en 70. Claro. La tonelada del cobre chileno, ni hablar, el cereal, se puede hacer para todos, porque el problema de inflación-deflación es un problema relativo entre las dos cosas. Entonces, ¿por qué el sistema financiero tiene ese incremento en 50 años de 33.000% y el barril de petróleo 400%? O el cobre, porque ahí está la deflación. Claro. Entonces, ese problema deflacionario, que está demostrado en todos los libros de historia monetaria, es lo que ha terminado con los imperios. El imperio romano cayó por un problema de deflación. Y todos, en este momento está en la misma situación. Estados Unidos, con la caída del dólar, el surgimiento de los BRICS, y lo mismo le va a pasar a China, porque no se puede escapar a eso. Mientras tengan estas reglas de juego, que tienen 500 años de la partida doble y 70 años desde Bretton Woods, y todos están jugando a deflacionar, porque todos aumentan la producción con la revolución tecnológica y después no tienen dónde poner la producción.
Y es así. Fíjese en un caso sintético, acá lo tenemos también. Las compañías de aviación. Las low cost. Las de bajito costo. Sí, en Europa recibieron en el 2020, 2021, 2022 $190.000 millones de subsidios para sobrevivir. Porque los pasajes que tenían, nada. Este año ganaron 9.000. Ahí lo tenés. Claro. 9.000. O sea que vos en 4 años el Estado te subsidió con emisión de moneda en 190.000 y vos ganaste 9.000. O sea, ganaste el 5% de lo que te dieron en subsidio. ¿Qué está manteniendo el mundo? ¿Cuál es esa lógica? No tiene nada que ver con nada. Entonces, no tiene nada que ver ni con Bretton Woods, ni con la partida doble. ¿Dónde está en la partida doble el registro de esos 190.000 millones de dólares que le dio de subsidio? Y lo mismo es en Estados Unidos, lo mismo es acá, lo mismo en todos lados. ¿Sí? Entonces, mientras no avancemos, y a eso sí ya nos vamos al otro programa, donde vas a un cambio de paradigma, que es el que planteó el padre Miguel de Escoto, que es coherente con lo que plantó, con los conceptos que plantó Teilhard de Chardin, el padre Teilhard de Chardin. Ahí lo tenemos, ¿no? En una foto. Los plantó allá en el año 50. Después lo puso en práctica el padre Arrupe. Ahí lo tenemos al padre Teilhard de Chardin, que planteó este concepto, y después lo vamos a ver en el próximo programa cuando hablemos de la crisis mundial y por dónde salir. Ahí está el padre Arrupe. 2 jesuitas, que fueron los 2 jesuitas más optimistas. No hubo jesuitas más optimistas, los 2 vinculados a la bomba atómica, pongámosla ahí también y volvamos a la imagen de los 2. No, ese no es ese de Escoto. Porque vinculados a la bomba atómica, ¿cómo? Sí, porque el padre Arrupe fue uno de los pocos sobrevivientes del bombardeo de la bomba en Hiroshima. Era el jefe de los jesuitas ahí en Hiroshima y fue de los primeros médicos que salió a atender. Ahí lo tienen al padre Arrupe. Es una de las causas por la cual lo están por beatificar y santificar. Sobrevivió a ese milagro de la primera bomba atómica. Pero a su vez después se convirtió en el más creativo impulsor del Concilio Vaticano II. ¿Sí? En el mundo. El más grande peleador contra el racismo en el mundo. Hasta que llega el fundamentalismo religioso del Opus Dei y lo corre, lo destituyen. Pero ese optimismo de este hombre en sus escritos y demás es lo que va a hacer falta para adelante en sus escritos. Y el de Teilhard de Chardin, volvamos a ponerlo ahí, también tiene que ver. Porque Teilhard de Chardin nace en 1881 y muere en 1955. Él fue soldado en la Primera Guerra Mundial al servicio de Francia como camillero. De hecho, tiene medallas y demás. O sea, vivió la guerra. Después fue padre, jesuita también. Y es el tipo más proscripto de la historia de la Iglesia. Porque hizo la gran revolución conceptual que unió la fe con la ciencia. Diciendo que había un Cristo cósmico, una evolución inevitable, con un optimismo espectacular, y que planteaba que el mundo iba inevitablemente hacia una socialización, producto del enrollamiento de la materia. Lo dejamos para otro programa, es largo. Sí. Y escribió, cuando cae la bomba atómica, ¿te imaginas? Una carta que ya es difícil leerla porque es una carta optimista a los 15 días que cayó la bomba atómica, donde dice que es difícil creerlo. Dice que más allá de los muertos es un avance del espíritu humano, porque ese manejo de la energía va a ser un salto, va a ayudar a la evolución civilizatoria hacia la noosfera y hacia el punto omega que él definía. Claro. De hecho, que hoy haya una capacidad de destruirnos 5 veces y no nos destruyamos, quiere decir que Teilhard de Chardin tenía razón. Porque no nos destruimos. Claro. Porque se dio tal nivel de equilibrio entre las fuerzas con capacidad de destrucción que nadie la puede usar. Es irracional. Pero bueno, después la energía nuclear sirvió para un montón de cosas más, incluso para alargar la vida.
O sea, es lo que decía, hay que mirar los avances de la conciencia en el largo plazo, no en el momento. Desde luego, él no justificaba la muerte, el bombardeo de Hiroshima, pero lo miraba con ese optimismo. Con ese optimismo, esos dos jesuitas estratégicos, es con el que la humanidad, y el del padre Miguel de Escoto, que no era jesuita, pero lo puso en práctica a nivel de Estado, es con el cual yo creo que se va a salir a futuro de todo este lío. Corto, no muy largo, porque ellos no saben, están impotentes. Lo refleja un viejito de 100 años caminando con el bastón pidiéndole a un chino a ver cómo arreglamos este pelo. A ver, ¿y dónde está el resto del mundo discutiendo? ¿Van a arreglar entre un viejito con 100 años con un bastón y un chino? Es imposible. Acá discutimos, como hizo el padre de Miguel de Escoto, todos juntos, todos los pueblos en las Naciones Unidas, o sigue todo igual. Claro. Porque ese problema de la deflación no lo parás con un tipo con un bastoncito caminando. Y no lo parás con bombas atómicas tampoco. Sí. Eso. Pero igual hay cómo pararlo. Eso. Sí. También es una verdad. Eso lo vamos a charlar en el próximo programa. Uh-huh. Sí. Bueno, creo que ya nos vamos al próximo programa. Como diría Suya. Hasta luego. Es la hora. Hasta luego.